Capítulo cuarto. La naturaleza de la ciencia. La ciencia es un tipo de saber, y más en concreto, un saber que va más allá de la experiencia ordinaria. En la ciencia buscamos un conocimiento que trasciende las apariencias. Utilizamos el razonamiento, la argumentación, para averiguar lo que no se manifiesta inmediatamente al conocimiento ordinario. Existen diferentes tipos de ciencia, en función de los diferentes aspectos de la realidad que deseamos conocer en cada caso. Aunque las capacidades de argumentar son comunes a todas las personas y se utilizan en todos los ámbitos, las modalidades y el valor del razonamiento varían en función de los objetos que estudiamos. Por ejemplo, no es lo mismo investigar las propiedades de los componentes microfísicos de la materia que estudiar los aspectos sociológicos de la conducta humana. Además, las ciencias progresan. Las ramas de la ciencia que conocemos en la actualidad han surgido y se han consolidado en diferentes momentos de la historia. Por tanto, nuestras ideas acerca de la ciencia incluyen matices que no podían estar presentes cuando no existían muchas disciplinas científicas que se encuentran hoy día bien consolidadas. Examinaremos a continuación la naturaleza de la ciencia, la diversidad de sus ramas, y la relación entre las diferentes ciencias. Aunque para realizar esta tarea necesariamente hemos de utilizar interpretaciones, deberemos contar con una descripción lo más objetiva posible de las ciencias tal como existen en la realidad. 9. Naturaleza de la ciencia. Existen características que son comunes a todas las ciencias, a pesar de su diversidad. En principio, se puede dar una respuesta afirmativa. Al menos idealmente, todas las ciencias utilizan la experiencia y los argumentos racionales, para buscar explicaciones que permitan resolver los problemas que se plantean en sus respectivos ámbitos. Examinaremos ahora esas características comunes a las diversas ciencias, que se refieren a los objetivos que buscan, a los métodos que emplean y a los resultados que obtienen. 9.1. La actividad científica como saber explicativo o de fundamentos. La ciencia se encuentra en continuidad con la búsqueda de conocimiento en la vida ordinaria. En los dos ámbitos nos planteamos problemas y buscamos resolverlos mediante un esfuerzo intelectual, buscando explicaciones que nos permitan comprender por qué suceden las cosas. La diferencia consiste en que, en la vida ordinaria, esa búsqueda puede ser más o menos consciente, mientras que en la ciencia se trata de una búsqueda sistemática. Por tanto, la ciencia incluye los siguientes aspectos: primero, la búsqueda de explicaciones que permitan resolver problemas, y segundo, el carácter sistemático de esa búsqueda. Puede añadirse un tercer aspecto: en la ciencia se busca el rigor, de modo que las explicaciones se someten a pruebas que permitan comprobar su validez. El ideal clásico de ciencia suele expresarse en pocas palabras como un conocimiento cierto por causas. Debe advertirse inmediatamente que siempre se ha sabido que es difícil obtener conocimiento cierto, y que la búsqueda de verdaderas causas tampoco es sencilla. En nuestra época, además, se insiste en esas dificultades. Sin embargo, esa noción de ciencia sigue siendo válida, aunque tiene un carácter un tanto ideal. De hecho, podemos alcanzar una mayor certeza acerca de las causas en la medida en que estudiamos objetos que necesariamente son como son, pero esto solo sucede cuando estudiamos temas metafísicos que, por otra parte, son los más difíciles. En el mundo físico tropezamos continuamente con la contingencia de la materia, que pone límites al determinismo de las causas y a la certeza del conocimiento, y en el ámbito de la conducta humana encontramos la libertad, que pone límites todavía mayores a la búsqueda de explicaciones causales. También se suele afirmar que la ciencia busca explicaciones universales y necesarias. En efecto, el punto de partida de la ciencia siempre consiste en problemas que plantean interrogantes, y lo que se busca es explicarlos, determinando por qué se dan esos estados de cosas. En la medida en que obtengamos auténticas explicaciones, se tratará de conocimientos que poseen cierta generalidad. Por ejemplo, si sabemos que los cuerpos más densos que el agua se hunden cuando se los coloca en una superficie de agua líquida, poseemos una explicación general de por qué unos cuerpos se hunden y otros flotan en el agua. Una explicación universal posee máxima generalidad, pero es difícil obtener explicaciones de ese tipo. Pueden darse en el ámbito de la metafísica, que estudia las características más generales de los seres, pero en el mundo físico nos encontramos con situaciones contingentes en las que intervienen muchos factores, de modo que pocas veces podemos afirmar que una característica es verdaderamente universal. Por motivos semejantes, tampoco es fácil obtener explicaciones absolutamente necesarias. Por tanto,
la universalidad y la necesidad son ideales de la explicación científica que se realizan en diversos grados en los diferentes casos. Buscar explicaciones y causas equivale a buscar los fundamentos de aquello que intentamos explicar. En la epistemología contemporánea se insiste mucho en la provisionalidad de los logros científicos, de tal modo que no parece quedar lugar para el concepto de fundamentación, que sugiere algo sólido y estable. Sin embargo, en la medida en que consigamos explicaciones auténticas, podemos decir que alcanzamos de algún modo una verdadera fundamentación. En este tipo de temas se nota la influencia de los planteamientos cartesianos típicos de la modernidad, frente a la pretensión racionalista de alcanzar certezas absolutas mediante demostraciones a partir de fundamentos completamente indudables. Se pone de relieve, con razón, el carácter limitado de nuestro conocimiento y la contingencia de la naturaleza. Pero no hay motivo para caer en el extremo opuesto, o sea, en posiciones relativistas o escépticas que niegan la legitimidad de cualquier tipo de certeza. Hablamos de la actividad científica. De este modo se subraya que la ciencia es, ante todo, una actividad humana. Evidentemente, cuando hablamos aquí de ciencia, nos referimos a la ciencia humana, no a la divina. El conocimiento que Dios tiene de todo, como causa primera que da el ser a todo lo que existe, es la ciencia divina, que es perfecta, ni siquiera se encuentra limitada por la contingencia del mundo físico ni por la libertad humana, ya que Dios es el fundamento radical de todo ser y se encuentra en un nivel diferente al de los seres creados. En cambio, nuestra ciencia es humana, se encuentra afectada por los límites de los objetos que conocemos y por los límites de nuestras capacidades cognoscitivas. No es extraño que nuestra ciencia sea limitada. En realidad, lo que resulta asombroso es que, basándonos en los pocos datos que nos llegan del mundo exterior a través de nuestros sentidos externos, que son enormemente limitados, seamos capaces de obtener tanto conocimiento. Al subrayar que la ciencia es una actividad humana, se abre el paso a una perspectiva que permite distinguir los diferentes aspectos de la ciencia y, sobre esa base, valorar adecuadamente su naturaleza y sus logros. Vamos a exponer a continuación esa perspectiva, distinguiendo tres niveles en la ciencia: sus objetivos, sus métodos y sus resultados. 9.2. Objeto y método de las ciencias en general. En primer lugar, la ciencia es una actividad humana dirigida hacia unos objetivos determinados. En segundo lugar, para conseguir esos objetivos utilizamos unos métodos específicos. Y en tercer lugar, al aplicar esos métodos obtenemos unos resultados concretos. A. Objetivos de las ciencias. Nos referiremos en primer lugar a los objetivos de las ciencias. Aunque las ciencias consisten en un cierto tipo de conocimiento, concretamente en un conocimiento mediato que se obtiene mediante argumentaciones, esto no significa que los objetivos de todas las ciencias sean completamente teóricos. Muchas ciencias combinan la búsqueda de conocimiento con objetivos prácticos. Por ejemplo, en las ciencias naturales se intenta obtener conocimientos que permitan un dominio controlado de la naturaleza, y en las ciencias de la educación se busca un conocimiento que permita mejorar la práctica pedagógica. Incluso puede decirse que ninguna ciencia tiene un objetivo puramente teórico o especulativo. Ni siquiera las ramas más abstractas de la filosofía, como la metafísica, son puramente teóricas. En efecto, aunque la metafísica no proporcione indicaciones concretas sobre la vida práctica y se cultive por puro amor a la sabiduría, nos aporta conocimientos que influyen en los problemas más profundos de la vida humana. La metafísica es el esqueleto sobre el que se asienta nuestra cosmovisión. Lo que pensamos acerca del mundo, del hombre y de Dios, influye en toda nuestra actuación, aunque con frecuencia solo de modo implícito. En realidad, toda persona humana tiene su filosofía e incluso su metafísica. Lo que sucede es que, en muchos casos, esa metafísica se encuentra en un estado implícito, poco reflejo, con los inconvenientes que esto conlleva. Una metafísica poco consciente influye mucho en las propias actitudes y actuaciones, sin que el sujeto sea consciente de ello y, por tanto, sin que tenga control sobre esos factores. El estudio científico de la metafísica nos permite conocer mucho mejor nuestras propias ideas y actitudes ante la realidad y, por tanto, adoptar posiciones más auténticas y coherentes. Todas las disciplinas filosóficas se relacionan con objetivos prácticos. La felicidad es el objetivo práctico por excelencia de la vida humana. Por tanto, el estudio científico de la ética tiene un gran interés práctico, y algo semejante puede decirse de las disciplinas filosóficas que constituyen el armazón sobre el que descansa la ética.
En definitiva, si tenemos en cuenta que, en la vida humana, teoría y praxis se encuentran íntimamente relacionadas, podemos advertir que todas las ciencias tienen objetivos teóricos, búsqueda de conocimiento, y, al mismo tiempo, objetivos prácticos, dominio de la naturaleza, mejora de la actividad humana en el nivel individual o en el social. El conocimiento es la base para la práctica, y los problemas prácticos son un estímulo para la búsqueda de conocimiento. Sin duda, algunas ciencias tienen un carácter marcadamente teórico mientras que en otras predomina la vertiente práctica, dándose todo tipo de combinaciones intermedias. Lo que caracteriza a una ciencia concreta es el tipo de objetivos que persigue, y la relación que existe entre los objetivos teóricos y los prácticos de esa ciencia. En una ciencia concreta se pueden distinguir diferentes tipos de actividad, si se buscan objetivos particulares diferentes, aunque todos se encuentren dentro del objetivo general de esa ciencia. Por ejemplo, en la ciencia experimental se puede distinguir la investigación, en la que se busca obtener nuevos conocimientos, la sistematización, dirigida a formular de modo ordenado los conocimientos particulares que se obtienen, la transmisión de los conocimientos, que se refiere al modo de comunicarlos, y la aplicación del conocimiento, para resolver los problemas científicos concretos. Las cuatro actividades se encuentran, sin duda, estrechamente relacionadas y no son independientes una de otra, pero no son idénticas, y dan lugar a diferentes imágenes de la ciencia. Así, Karl Popper ha centrado su atención en la obtención de nuevos conocimientos, e incluso en las grandes teorías de la ciencia, y por eso insiste en la actitud crítica y en la búsqueda de contraejemplos como claves del método científico. En cambio, Thomas Kuhn ha destacado la importancia de la ciencia normal, que se centra en paradigmas aceptados y busca aplicarlos a resolver problemas concretos. Las imágenes de la ciencia que resultan en ambos casos son bastante diferentes e incluso pueden parecer incompatibles, pero es fácil advertir que, en realidad, responden a dos aspectos de la actividad científica que no solo son compatibles, sino que son importantes y deben ser tenidos en cuenta si se desea obtener una representación objetiva de la ciencia experimental. B. Métodos de las ciencias. Los métodos utilizados por las ciencias son los medios que emplean para conseguir sus objetivos. Por tanto, el método de las ciencias se caracteriza en función de sus objetivos. Por ejemplo, en las ciencias naturales buscamos un conocimiento de la naturaleza que nos permita conseguir un dominio controlado de la misma, por tanto, debemos someter nuestras hipótesis a control experimental, pues sólo así podremos saber si se adecúan a los objetivos que buscamos. El método de la ciencia experimental se centra en torno a las pautas espaciotemporales repetibles y a los experimentos que permiten estudiarlas. En cambio, cuando estudiamos realidades que trascienden de algún modo las pautas espaciotemporales, como sucede en la metafísica, no podemos utilizar un método idéntico al recién mencionado. Deberemos utilizar medios que nos permitan acceder a las propiedades generales del ser y a los modos de ser de la realidad. Deberemos tener en cuenta, sin duda, la experiencia, pero no podremos recurrir a la experimentación tal como lo hacemos en las ciencias naturales. Puede decirse que cada ciencia efectúa una especie de corte en la realidad, define una cierta perspectiva que constituye su ámbito propio. Como ha subrayado Evandro Agassi, el objeto de las disciplinas científicas no son las COSIs, en su sentido ordinario. Una misma cosa se puede convertir en objeto de diferentes disciplinas, dependiendo del punto de vista que se adopte. Por ejemplo, un reloj es objeto de la física si consideramos las leyes que explican su funcionamiento, de la química si estudiamos los materiales que lo componen, de la historia si consideramos la evolución de los distintos tipos de relojes, de la economía si nos interesamos por su producción y venta. Incluso dentro de la ciencia experimental, que es el caso que Agassi ha considerado con mayor detenimiento, existen diferentes perspectivas. El cerebro se convierte en objeto de la neurofisiología, de la química o de la electricidad, según cuál sea el punto de vista adoptado, y cada disciplina considera diferentes aspectos del cerebro. Cada disciplina se constituye adoptando una perspectiva propia, de modo que se centra en las propiedades correspondientes a esa sección concreta. Aunque Agassi ha desarrollado estas ideas refiriéndose directamente a las ciencias experimentales, donde las perspectivas vienen definidas, en muchos casos, en función de magnitudes básicas, como longitudes, masas y tiempo, y de procedimientos experimentales relacionados con la medición de esas magnitudes, es fácil advertir que pueden aplicarse sin dificultad a cualquier tipo de ciencias, también a las ciencias humanas,
aunque en este caso existen factores que no pueden someterse a experimentación repetible y controlada, porque se relacionan con la libertad de la persona. En cualquier ciencia, incluidas las disciplinas filosóficas, se define la perspectiva propia de esa ciencia, y esto no se hace necesariamente limitando un tipo de cosas u objetos. Sin duda, en algunos casos esa determinación es importante, por ejemplo, la biología estudia los seres vivos, la astrofísica los astros, etc. Pero lo realmente decisivo es el punto de vista que se adopta. Así, el objeto de la biología incluye todo lo que se relaciona con la vida desde el punto de vista de la ciencia experimental, por tanto, la biofísica, la bioquímica, la ecología, y no incluye, en cambio, el estudio filosófico de los vivientes tal como lo desarrolla la filosofía de la naturaleza, ni el estudio epistemológico de la biología misma, propio de la filosofía de la ciencia. Lo cual no significa que un biólogo no pueda estudiar los temas filosóficos relacionados con su disciplina, significa, simplemente, que si lo hace, está actuando como un filósofo, y no como un biólogo, y deberá respetar las exigencias propias de la perspectiva filosófica. Al efectuar un corte particular en la realidad, cada ciencia construye su objeto. La construcción del objeto científico no viene dada, es una obra humana. Los vivientes existían mucho antes de que se desarrollara sistemáticamente su estudio científico. El progreso moderno de la biología se dio cuando comenzaron a construirse modelos ideales, sometiéndolos a tratamiento matemático y a experimentos repetibles. De hecho, cuando Gregor Mendel presentó a la Sociedad Científica de Brno sus estudios sobre los guisantes, los asistentes quedaron desconcertados por aquella extraña mezcla de matemáticas y experimentación a la que Mendel había sometido las propiedades que había seleccionado en los guisantes, y la enorme importancia de su trabajo. Publicado por aquella sociedad en 1865, no se reconoció hasta 1900. De modo análogo, la noción metafísica de ser solo surgió cuando fue tematizada por Parménides, aunque un gran número de seres existieran desde mucho antes. Para que una disciplina científica progrese es necesario, ante todo, que se consiga construir su objeto por vez primera. En las ciencias naturales, esto no sucedió, de modo sistemático, hasta el siglo XVII. Sin embargo, no basta con la construcción del objeto científico. Es necesario, además, proponer teorías acerca de ese objeto y comprobar la validez de las teorías. Aquí y ahora empleamos el término teoría, de un modo muy general, para designar cualquier construcción teórica. Por tanto, el método científico puede esquematizarse en dos pasos: en primer lugar, la construcción del objeto de una disciplina y de teorías acerca de ese objeto, y en segundo lugar, la comprobación de la validez de las teorías. Evidentemente, el tipo de construcciones que se acepten y el tipo de métodos que se empleen para comprobar su validez dependerá, en cada caso, del tipo de ciencia de que se trate, o sea, de los objetivos que nos hayamos propuesto en esa ciencia. La comprobación de la validez de las teorías es crucial en el desarrollo de la ciencia, y muchos de los problemas que se plantea la filosofía de la ciencia pertenecen a ese tipo. Sin embargo, solo si tenemos presente cómo se construyen las teorías, podremos enjuiciar correctamente cómo se puede determinar su validez. En efecto, la construcción de las teorías determina el contexto en el que esas teorías adquieren significado. Desde luego, la validez de una idea no depende de cómo se ha originado. Por eso, muchos autores han insistido en distinguir el contexto de descubrimiento, que se refiere al origen de las ideas y a sus elementos psicológicos, sociológicos y subjetivos, y el contexto de justificación, que se refiere a las pruebas que sirven para comprobar la validez de las ideas. Se dice que ambos contextos son completamente diferentes, e incluso se afirma que el contexto de descubrimiento es completamente irrelevante para el contexto de justificación, que es el único que interesa a la filosofía de la ciencia. Esta distinción responde a la realidad si lo que pretende decirse es que los procesos psicológicos que se encuentran en el origen de nuestras ideas no garantizan la validez de esas ideas desde el punto de vista de la lógica. Sin embargo, en otro sentido, es muy importante tener en cuenta cómo se llega a las ideas, solo así podemos advertir cuáles son los problemas que se intenta resolver y cuáles son las características de las soluciones propuestas, lo cual es crucial para examinar la validez de las construcciones científicas. Cuando aquí hablamos de la construcción como uno de los dos aspectos básicos del método científico, nos referimos, precisamente,
al contexto en el que se plantean las teorías, qué problemas se intenta resolver, qué tipo de teorías se escogen para resolverlos y por qué. En este sentido, solo si tenemos presente la construcción de los objetos y teorías de la ciencia podremos abordar con éxito la comprobación de su validez. C. Las construcciones científicas. Los resultados de la aplicación del método científico en una determinada disciplina son las construcciones científicas, que ordinariamente son un conjunto de proposiciones, modelos y teorías. Por ejemplo, la ley de Ohm y la teoría de la relatividad de Einstein son construcciones de la física. En muchas ocasiones, cuando hablamos de la ciencia, o de una ciencia concreta como la física o la química, nos referimos, aun sin darnos cuenta, al conjunto de las construcciones que pertenecen a esa ciencia. Y nos preguntamos si esas construcciones son verdaderas o no lo son. Por ejemplo, ¿es verdadera la ley de Ohm? ¿Es verdadera la teoría de la relatividad? Para responder a esas preguntas es preciso tener en cuenta cuáles son los objetivos de la ciencia a la que pertenecen, y qué métodos se han empleado para formularlas y para comprobar su validez. Así, la ley de Ohm, que relaciona la intensidad, la resistencia y el voltaje, establece una relación entre esas magnitudes tal como se definen en la disciplina física que estudia la electricidad. Podemos decir que es verdadera en circunstancias ordinarias, temperaturas moderadas, etc., porque si medimos esas magnitudes en un circuito eléctrico, de acuerdo con las reglas aceptadas, la relación expresada por esa ley se cumple con buena aproximación. No tendría sentido, en cambio, preguntarnos por la verdad de la ley de Ohm fuera del contexto de la electricidad tal como la estudia la física. El caso de la teoría de la relatividad es mucho más complejo, porque se trata de todo un sistema teórico, en realidad, dos sistemas, la relatividad especial y la general, que incluye muchos elementos cuya validez no está comprobada por igual. Existen algunos equívocos frecuentes, que se deben a no tener en cuenta que las construcciones científicas han de interpretarse en el contexto de los objetivos y los métodos que les confieren significado. Mencionaremos dos de ellos que se refieren a la teoría de la relatividad. El primero consiste en afirmar que la teoría de la relatividad ha demostrado que, en el fondo, todo es energía concentrada, porque ha demostrado la equivalencia de materia y energía. En realidad, lo que esa teoría dice es que existe una relación entre las magnitudes, masa, que no equivale al concepto de materia, y energía, que tampoco equivale al concepto intuitivo correspondiente, interpretando esas magnitudes tal como son definidas en la física matemática. El segundo consiste en afirmar que la teoría de la relatividad ha probado que todo es relativo y depende del punto de vista que se adopte. Tampoco esto es así. La relatividad de que se habla en esa teoría se refiere a sistemas de coordenadas, y la teoría permite, precisamente, pasar de un sistema a otro manteniendo la validez de las leyes de la física e incluso algunas cantidades concretas. Si interpretamos las construcciones científicas dentro del contexto de los objetivos y métodos en las que surgen, se evitarán también otros equívocos que surgen al extrapolar unos objetivos o métodos de una ciencia a otra, o de la ciencia en su conjunto a otros ámbitos. Esto sucede, especialmente, en las distintas versiones del cientificismo, que solo reconoce como válidos los conocimientos proporcionados por alguna ciencia o por un tipo de ciencias. Por ejemplo, los neopositivistas del Círculo de Viena desechaban como carentes de sentido las construcciones de cualquier ciencia que no utilizara los métodos de la ciencia experimental, dándose además la paradoja de que, para sostener esa disparatada tesis, se veían obligados a formular una imagen de la ciencia experimental que no correspondía a la realidad. Este tipo de inconvenientes se evitan fácilmente si se reconoce que el conocimiento científico debe valorarse teniendo en cuenta los distintos contextos en que se plantea, o sea, los diferentes objetivos y métodos que utilizan las diferentes ciencias. Así se reconocerá, por ejemplo, que la ciencia experimental adopta perspectivas particulares que no permiten decir nada, ni a favor ni en contra, de lo que cae fuera de ellas. Fácilmente surge otra imagen deformada de la ciencia si identificamos una ciencia con el conjunto de las construcciones que contiene, proposiciones, teorías, modelos, y prestamos poca atención a la actividad científica de transmisión. Entonces la ciencia puede juzgarse como si fuera un conjunto de verdades definitivamente adquiridas y demostradas, sin advertir que los conocimientos científicos suelen estar abiertos a posterior investigación, tienen una validez parcial y se encuentran rodeados por problemas no resueltos. Los textos científicos, sobre todo en el ámbito de las ciencias naturales,
con frecuencia exponen las teorías sin referirse a su contexto real, qué problemas se pretende resolver, cómo se resuelven, cómo se aplican las teorías. El estudiante se considera obligado a aprender a manejarse dentro de los paradigmas admitidos, y las teorías aparecen ante el profano como adquisiciones que, desde el momento en que son admitidas en la ciencia, deben considerarse como demostradas. A veces las confusiones son todavía mayores, porque se presenta la ciencia ante la opinión pública subrayando unilateralmente unos aspectos y omitiendo otros, por ejemplo, con el afán de mostrar que la teoría de la evolución se encuentra bien comprobada, con frecuencia se expone pasando por alto los muchos enigmas que contiene. Esto supone un perjuicio para la ciencia misma, porque si se considera que un problema se encuentra resuelto, cuando en realidad no lo está, se están poniendo obstáculos para que llegue a resolverse. El modelo jerárquico y el modelo reticulado. Hemos presentado una imagen de la ciencia que se compone de 3 dimensiones: la actividad científica dirigida hacia unos objetivos determinados, los métodos que permiten alcanzar esos objetivos, y las construcciones científicas, que son los resultados que se obtienen al aplicar tales métodos. Las 3 dimensiones se encuentran unidas, ya que son dimensiones de una misma realidad. Los objetivos determinan los métodos, y los métodos determinan los contenidos, en el sentido de que, para conseguir unos objetivos concretos, no podemos utilizar cualquier método, sino solo unos métodos específicos, cuya aplicación, por otra parte, conduce a unos resultados igualmente específicos. Larry Laudan, uno de los autores más influyentes en la epistemología contemporánea, ha criticado esta imagen de la ciencia. Ha dedicado un libro entero, titulado Ciencia y Valores, a articular una propuesta que intenta superar las dificultades contenidas en las ideas de Thomas Kuhn y otros autores. Esta propuesta puede ayudar a ilustrar con mayor detalle la importancia que tiene la imagen de la ciencia que hemos presentado y las consecuencias de su negación. Laudan propone sustituir lo que él denomina el modelo jerárquico, clásico de la toma de decisiones científicas por un modelo reticulado, de justificación. Laudan también utiliza una perspectiva de 3 niveles distinguiendo en la ciencia los objetivos, los métodos y las teorías, y dice que, según el modelo jerárquico, los objetivos determinan los métodos, y los métodos determinan los resultados o pretensiones fácticas. En cambio, el modelo reticulado, que propone es el resultado de consideraciones tales como las siguientes: debemos cambiar el modelo jerárquico insistiendo en que nuestras creencias fácticas conforman de modo drástico nuestras ideas acerca de qué tipos de métodos son viables, y acerca de qué tipos de métodos favorecen, de hecho, qué tipos de objetivos. La perspectiva reticulacional muestra que podemos utilizar nuestro conocimiento de los métodos de investigación disponibles como un instrumento para valorar la viabilidad de los objetivos cognitivos que se proponen. Igualmente, el modelo reticulado insiste en que nuestros juicios acerca de qué teorías son sólidas pueden ser confrontados con nuestras axiologías explícitas para revelar tensiones entre nuestras estructuras implícitas y explícitas de valores. Aparentemente, los objetivos de la ciencia determinan los métodos, ya que un método no es otra cosa sino el medio utilizado para alcanzar un objetivo. Además, las teorías son el resultado de aplicar los métodos específicos. Por el contrario, Laudan propone una red triádica de justificación, en la cual cada uno de los 3 componentes, objetivos, métodos y teorías, actúa sobre los otros 2, de tal modo que existen interacciones mutuas en todas las direcciones. Así, Laudan escribe, la imagen reticulacional difiere fundamentalmente de la jerárquica, sobre todo, debido a su insistencia en que existe un proceso complejo de ajuste mutuo y mutua justificación que circula entre los 3 niveles que componen la ciencia. La justificación fluye hacia arriba tanto como hacia abajo en la jerarquía, vinculando los objetivos, los métodos y las pretensiones fácticas. Ya no deberíamos considerar ninguno de estos niveles como privilegiado o primario o más fundamental que los otros. La axiología, la metodología y las pretensiones fácticas se encuentran inevitablemente entrelazadas en relaciones de dependencia mutua. La jerarquía implícita en la perspectiva jerárquica debe dejar su lugar a una especie de principio nivelador que subraya las pautas de dependencia mutua entre esos diferentes niveles. Ciertamente, Laudan tiene razón al señalar que existen interacciones mutuas entre los 3 niveles. Sin embargo, su posición difícilmente puede conciliarse con el hecho patente de que también existen unos objetivos comunes a algunas empresas científicas, como la ciencia experimental, y que esos objetivos determinan un método general que también es común en esas empresas.
Laudan escribe. No existe un único objetivo correcto para la investigación, porque es evidentemente legítimo embarcarse en la investigación debido a una amplia diversidad de motivos y con una amplia variedad de finalidades. Los que imaginan que existe una axiología única que puede o debería guiar la investigación de la naturaleza no han conseguido compaginar esta idea con la palpable diversidad de los potenciales fines y usos de la investigación. Este razonamiento de Laudan comienza con lo obvio e inmediatamente va demasiado lejos. En efecto, nadie negará que existen finalidades particulares en los diferentes dominios de la investigación científica. Sin embargo, para que una investigación sea admitida dentro del ámbito de la ciencia experimental, debe satisfacer las exigencias implicadas por los objetivos generales de la empresa científica, en concreto, proporcionar un conocimiento del mundo natural que pueda someterse a control experimental y que, por tanto, pueda ser utilizado para conseguir un dominio controlado sobre la naturaleza. En la ciencia experimental, la pluralidad de finalidades particulares, y aún más la pluralidad de motivaciones subjetivas, debe combinarse con la coincidencia en los objetivos básicos comunes. En caso contrario, ya no nos encontraremos dentro del ámbito de la ciencia experimental. Laudan parece olvidar los obvios objetivos comunes de la ciencia experimental cuando dice que, los valores cognitivos centrales se desplazan, y que la única exigencia legítima de una teoría de la racionalidad científica sería, que nuestros objetivos cognitivos deben reflejar nuestras mejores creencias acerca de lo que es y lo que no es posible, que nuestros métodos deben encontrarse en una relación apropiada hacia nuestros objetivos, y que nuestros valores implícitos y explícitos deben encontrarse sincronizados. Si admitimos esto, entonces deberíamos concluir, con Laudan, que el progreso en la ciencia es siempre relativo a objetivos cambiantes, a nuestra propia idea acerca de los fines y objetivos de la ciencia, a algún conjunto de fines. La conclusión de Laudan es clara: simplemente no podemos escapar del hecho de que las determinaciones del progreso deben ser relativizadas con respecto a un cierto conjunto de fines, y que no existe un único conjunto adecuado de tales fines. Esto significa, sin embargo, que nuestro ideal de la ciencia experimental debe cambiar. Podemos preguntarnos si realmente esto tiene sentido. Seguramente, el ideal de ciencia experimental de Newton no coincidía con el ideal de Descartes. Quizás esta es la clase de desplazamiento que Laudan tiene en su mente cuando dice que los fines de la ciencia cambian. De hecho, cuando ejemplifica sus ideas, Laudan compara la teoría de la luz de Newton y la óptica de Descartes. Si adoptamos una perspectiva histórica amplia donde la idea de ciencia experimental se aplica tanto a la física contemporánea como a la aristotélica y a la cartesiana, podemos encontrar tantos cambios de fines, métodos y valores como deseemos. En cambio, si nos referimos a la ciencia experimental en el sentido usual contemporáneo, sus objetivos y métodos generales ya no son cambiantes, al menos, no cambian en sus rasgos esenciales. Las consecuencias de admitir el modelo jerárquico o el modelo reticulado de la ciencia son importantes. Si admitimos el modelo reticulado, como hace Laudan, encontraremos serias dificultades para atribuir a la ciencia unos objetivos estables y, por tanto, no será fácil hablar de progreso, o de verdad, o distinguir unas ciencias con respecto a otras, o distinguir las ciencias de otras actividades humanas. El modelo reticulado subraya que las relaciones entre objetivos, métodos y construcciones no existen solo en la línea descendente, sino también en otras direcciones. Esto es importante cuando se abordan estudios históricos, que Laudan ha cultivado. Pero si intentamos caracterizar la ciencia tal como existe en la época moderna, sin duda existe una notable estabilidad en la relación jerárquica entre objetivos, métodos y construcciones, y ese esquema jerárquico tiene gran importancia para conseguir una representación objetiva de la ciencia tal como existe en la realidad. Objetivos y objetos. Hemos caracterizado a las ciencias en función de sus objetivos, lo cual implica considerarlas, ante todo, como una actividad humana dirigida hacia esos objetivos, considerando todo lo demás, métodos, construcciones, en función de los objetivos. Es interesante aludir a la perspectiva clásica escolástica, según la cual las ciencias se caracterizan según sus objetos, distinguiendo tres tipos de ellos a los que se denomina objeto material, objeto formal od, y objeto formal quo. El objeto material es el tipo de seres que son estudiados por una ciencia, por ejemplo, los vivientes en el caso de la biología, o los cuerpos celestes en el caso de la astronomía. El objeto formal od es el punto de vista bajo el cual se estudia, en una determinada ciencia, su objeto material. En efecto,
es posible estudiar un mismo objeto material bajo diferentes perspectivas, que darán lugar a ciencias diferentes. Los vivientes son estudiados por la biología desde el punto de vista de la ciencia experimental, y por la filosofía de la naturaleza desde el punto de vista filosófico. El objeto formal quo es la perspectiva en la que nos situamos en cada ciencia, y de algún modo viene a ser el tipo de recursos que se utilizan. Por ejemplo, la filosofía se despliega a la luz de la razón natural, mientras que la teología, además de utilizar la razón, se basa en el contenido de la revelación sobrenatural. Esta caracterización es válida. Se centra en los objetos o realidades que estudian las ciencias, y secundariamente se refiere a los métodos y puntos de vista adoptados. La caracterización que se ha propuesto aquí se centra en los objetivos que nos proponemos en cada tipo de actividad científica y, por tanto, en los métodos que debemos adoptar. Las dos caracterizaciones se ensolapan en parte y también se complementan. 9.3. Ciencia, filosofía y sabiduría. Ciencia y filosofía tienen la misma raíz, el afán de un saber que se extienda más allá de lo que aparece ante la experiencia ordinaria. Desde el punto de vista histórico, también van juntas. En la antigüedad se desarrollaron al mismo tiempo, muy mezcladas entre sí, y algo semejante sucedió hasta que, en la Edad Moderna, las diferentes ciencias fueron adquiriendo una autonomía cada vez mayor. Ese proceso de diferenciación, acompañado por la enorme especialización que hoy día existe en todos los sectores del saber, ha provocado que, en la actualidad, ciencia y filosofía aparezcan como dos realidades completamente diferentes. Por lo general, el nombre de ciencia suele utilizarse para designar las ciencias naturales y, en todo caso, las ciencias humanas que pretenden adoptar un método semejante a ellas, tales como la economía, la sociología, las ciencias de la educación, las de la comunicación, etc. En realidad, las características generales de las ciencias, tal como las hemos descrito, pueden darse en todos los ámbitos del conocimiento. No hay dificultad en hablar de ciencia cuando nos referimos a las disciplinas filosóficas, ya que cada una de ellas debe desarrollarse siguiendo criterios estrictamente científicos. Tampoco hay dificultad en calificar como ciencia a la teología, siguiendo los mismos criterios. Así, en un estudio contemporáneo donde se plantea este tema, se concluye que la teología es ciencia dando los argumentos siguientes. La teología manifiesta su condición científica, a, porque identifica y tiene en cuenta claramente los principios, revelados, de los que parte en su reflexión, b, porque circunscribe con precisión su campo de estudio, c, porque procura atenerse a una metodología rigurosa, d, porque se esfuerza en mostrar la homogeneidad y corrección en el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios, e, porque los conocimientos que obtiene son comunicables de manera ordenada y sistemática. 10. Es fácil advertir que se utiliza aquí la idea de ciencia como estudio sistemático y riguroso, consciente de sus métodos y de sus posibilidades, que puede aplicarse a cualquier ámbito del conocimiento humano. La teología toma como punto de partida los contenidos de la revelación, y merece el nombre de ciencia en la medida en que estudia esos contenidos, los delimita, los relaciona y profundiza en ellos, y desarrolla estas tareas de modo sistemático y riguroso. Más aún, si tenemos en cuenta el objeto al que se refieren, la teología en el plano sobrenatural, y la filosofía en el natural, son las más altas entre las ciencias, ya que versan sobre las cuestiones más profundas de la existencia humana. En este sentido, ambas poseen un carácter sapiencial. En efecto, según una de sus acepciones clásicas, es propio de la sabiduría ordenar los demás conocimientos, lo cual se realiza en la filosofía y en la teología de modo paradigmático. Por tanto, la filosofía, y en el plano sobrenatural, la teología, puede ser considerada como ciencia y, al mismo tiempo, como sabiduría. Consideraremos esta cuestión con mayor detalle al examinar, a continuación, la diversidad de las ciencias. 10. La diversidad de las ciencias. Podemos estudiar científicamente cualquier aspecto de la realidad. Por tanto, el número de ciencias es potencialmente enorme. De hecho, en la época moderna han ido surgiendo nuevas ciencias, y este proceso continúa. Por otra parte, hasta qué punto un tipo de estudio sea considerado como una ciencia, o como una rama particular o una disciplina dentro de una ciencia, es materia un tanto convencional. En este sentido, la clasificación de las ciencias puede convertirse en una tarea enciclopédica que, por otra parte,
no tiene excesivo interés desde el punto de vista filosófico. Lo que aquí interesa considerar es, más bien, los tipos más generales de ciencias, de modo que puedan apreciarse sus características distintivas, sus relaciones mutuas y su significado dentro del conjunto del saber. 10.1. Ciencias sapienciales y particulares. Si lo propio de la sabiduría es ordenar, o sea, establecer una jerarquía entre los diferentes tipos de conocimiento, pueden considerarse como sapienciales aquellas ciencias que, por su propia naturaleza, permiten delimitar el carácter de las demás ciencias, integrándolas de algún modo en una síntesis unitaria donde cada una ocupe su lugar y contribuya ordenadamente al conjunto del saber. Las ciencias que no tienen esa función sapiencial pueden denominarse ciencias particulares. Tienen carácter sapiencial la teología en el plano sobrenatural y la filosofía en el natural. En efecto, la teología estudia a Dios, y toda la realidad y cada una de sus partes a la luz de lo que sabemos de Dios, se ocupa, por tanto, del sentido último de la vida humana y de toda la creación, por eso es la ciencia sapiencial por excelencia. Evidentemente, no todas las partes de la teología participan de la función sapiencial en el mismo grado, por ejemplo, la exégesis bíblica y la patrística estudian científicamente las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición, y han de utilizar, en gran medida, los mismos métodos que utilizan las ciencias humanas que estudian documentos de tipo análogo, aunque deban tener en cuenta, como dato fundamental, el carácter sagrado de los textos que estudian y su sentido tal como es interpretado por el magisterio de la Iglesia. La teología dogmática y la teología moral constituyen el eje de la teología, y en ella se realiza de modo principal el carácter sapiencial de la teología. Algo semejante cabe decir de la filosofía en el plano natural. En este ámbito, el papel sapiencial por excelencia corresponde a la metafísica en el plano teórico y a la ética en el práctico. La metafísica estudia el ser en toda su generalidad, dirigiendo su mirada hacia los modos generales de ser y a sus causas últimas. Por este motivo, proporciona los principios más generales que sirven de fundamento a todas las ciencias. Quien cultive cualquier ciencia particular e incluso otras disciplinas filosóficas fácilmente puede advertir que, de modo consciente o inconsciente, está utilizando continuamente ideas y principios metafísicos, ideas acerca de la causalidad y de los tipos de causas, el principio de no contradicción, ideas acerca de la verdad y sus tipos, etc. Además, al estudiar el ser en cuanto tal y sus causas últimas, la metafísica incluye como parte suya la teología natural, que estudia científicamente lo que podemos saber de Dios a la luz de la razón natural y, al conducirnos al conocimiento de la naturaleza, de los atributos y de la acción de Dios, proporciona la referencia última que da sentido a toda la vida humana y tiene, por tanto, un carácter claramente sapiencial. Otras ramas de la filosofía tienen un carácter sapiencial no absoluto sino relativo, respecto a ámbitos concretos del saber. Así, la filosofía de la naturaleza ejerce una función sapiencial con respecto a las ciencias naturales. Esto no significa que la filosofía natural proporcione a las ciencias naturales unos principios que éstas deban aceptar como venidos desde fuera. Quizás sea útil pensar en una orquesta y en su director. No es necesario que el director forme parte de la orquesta como un instrumentista más. En teoría, la orquesta podría funcionar sin director, pero esto exigiría que los instrumentistas realizaran, a la vez que interpretan, parte de las funciones del director. En nuestro caso, las ciencias utilizan unos supuestos básicos cuyo estudio temático es una tarea propiamente filosófica, la existencia de un orden natural y de la capacidad humana para conocerlo mediante argumentación científica, por ejemplo, y además, cada disciplina e incluso cada teoría de la ciencia utiliza supuestos particulares, que consisten en ideas generales acerca de su objeto de estudio. La filosofía de la naturaleza estudia esos supuestos, tanto generales como particulares, y examina el significado de los logros que se van consiguiendo en las respectivas disciplinas científicas, de este modo permite integrar los resultados de las ciencias en una síntesis unitaria que, a su vez, puede ser integrada en las ideas generales que se refieren al sentido de la vida humana. Sin duda, la ética ocupa un lugar principal entre las ciencias sapienciales. En definitiva, todas las preguntas que nos hacemos adquieren sentido a la luz de los interrogantes éticos que tratan sobre el sentido de nuestra vida y de nuestras acciones. Las ciencias particulares son muy numerosas, y su mismo progreso hace posible que nazcan otras nuevas, cada vez más especializadas. En la antigüedad,
ciencia y filosofía formaban un cuerpo común, pero el proceso que condujo a la maduración de la ciencia moderna a partir del siglo XVII ha tenido como consecuencia la aparición de un elenco cada vez más numeroso de ciencias y disciplinas particulares que se extienden a todos los ámbitos de la naturaleza y de la vida humana. Vamos a considerarlas dividiéndolas en ciencias experimentales y ciencias humanas. 10.2. Ciencias experimentales y humanas. Aunque la ciencia moderna tiene antecedentes que se remontan hasta la antigüedad, la revolución científica del siglo XVII significó un punto de inflexión decisivo en el desarrollo de las ciencias. La consolidación de la ciencia experimental moderna ha exigido reformular la idea de ciencia. De hecho, su enorme éxito, tanto teórico como práctico, ha tenido como consecuencia que la noción de ciencia se aplique, en la actualidad, de modo preferente y a veces casi exclusivo a ese tipo de ciencia, y que todas las demás ciencias intenten, para establecer su validez, mostrar que, de algún modo, utilizan métodos semejantes a los empleados por la ciencia experimental. Ya hemos examinado, en el capítulo 2, el desarrollo histórico tanto de las ciencias experimentales como de las humanas. Nos referiremos ahora a sus características y divisiones más generales. La ciencia experimental se centra en el estudio de la naturaleza, buscando conocimientos que puedan ser controlados mediante experimentos. Una característica fundamental que se exige a los experimentos científicos es que sean repetibles, de tal modo que posean una validez intersubjetiva, independiente de la idiosincrasia de quienes los realizan, y permitan conocer aspectos de la naturaleza que, al menos en principio, pueden repetirse del mismo modo. Puede decirse, por tanto, que la ciencia experimental se centra en torno a pautas espaciotemporales repetibles. Solo el estudio de este tipo de pautas se ajusta a las exigencias recién mencionadas. Existen pautas espirituales, pero, por principio, no pueden ser sometidas a control experimental mediante instrumentos, aunque pueden ser experimentadas y valoradas por los sujetos. Basta pensar, por ejemplo, en las capacidades intelectuales que ponemos en ejercicio al trabajar en la ciencia experimental. Además, una estructura espaciotemporal que, por principio, fuese completamente irrepetible, no podría servir como base de experimentos repetibles ni de leyes generales. Incluso se puede decir que es imposible que exista ese tipo de estructura, aunque, de hecho, haya estructuras espaciotemporales que no se repitan. Nada impide que, en principio, cualquiera de ellas pueda repetirse en principio, incluso un número indefinido de veces. Las ciencias experimentales que se han desarrollado en primer lugar son la astronomía y la mecánica. Existían fragmentariamente en la antigüedad y se establecieron definitivamente en el siglo XVII. Las dos obras principales de Galileo se relacionan con ellas, diálogos en torno a los dos grandes sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, 1632, se centra en torno a la astronomía, y discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos ciencias nuevas, 1638, que gira en torno a la mecánica. También se estudió desde la Edad Antigua la composición de los cuerpos, y de estos estudios surgió, en la época de la Revolución Científica, el inicio de la química moderna. El gran desarrollo de la física durante varios siglos ha hecho posible un desarrollo también muy notable de la química, y el progreso en estas dos ciencias ha conducido en épocas más recientes a un enorme adelanto en la biología, al que estamos asistiendo en la actualidad. Estas ciencias se subdividen en múltiples disciplinas. Por ejemplo, en el caso de la física, se distinguen la mecánica, el electromagnetismo, la astrofísica, la física atómica y nuclear, etc. Y existen otras ramas de la ciencia que pueden considerarse de algún modo como partes de las grandes ciencias, o como puentes entre ellas, o como teniendo una consistencia propia, por ejemplo, la biofísica y la bioquímica. Obviamente, se pueden realizar diferentes clasificaciones detalladas si se utilizan diferentes criterios, y no existe un criterio único válido. Pero estas subdivisiones no tienen un interés excesivo en nuestro contexto. El estudio científico del ser humano, tanto en sus aspectos individuales como sociales, se remonta a la antigüedad. El ser humano pertenece a la naturaleza y, al mismo tiempo, la trasciende, debido a sus dimensiones espirituales. El estudio de las características específicamente humanas, tal como se ha realizado, por ejemplo, en la psicología filosófica y en la filosofía social, ha conducido a grandes logros mucho antes de la revolución científica del siglo XVII. El impacto característico de esa revolución consiste en haber impulsado el interés por lograr,
también en el ámbito de lo humano, unas ciencias que utilicen el método experimental y consigan una capacidad predictiva análoga a la de las ciencias naturales, en vistas a su aplicación para resolver problemas humanos concretos. Este programa es posible, y de hecho conduce cada vez a mayores logros, en la medida en que somos seres naturales. Por ejemplo, la psicología se ha enriquecido con muchos avances experimentales. Por tanto, dentro de las ciencias humanas podemos distinguir dos grandes grupos: por una parte, las humanidades, que incluyen la filosofía, la filología, las ciencias de la educación, la historia, etc., y por otra parte, las ciencias que estudian características específicamente humanas utilizando, en la medida en que ello es posible, el método de la ciencia experimental, como sucede en el caso de la psicología empírica, la sociología, etc. La demarcación entre unas y otras no siempre es tajante. En nuestra época, no es infrecuente que, en lugar de hablar de ciencias humanas, se hable de ciencias sociales. Esto se explica por el papel esencial de las dimensiones sociales en la vida humana. Cuando se utiliza este modo de hablar, es fácil que se excluyan de las ciencias sociales las disciplinas filosóficas, estableciendo una clasificación tripartita: la ciencia experimental, las ciencias sociales y las humanidades, que en este caso incluirían la filosofía, el arte y la religión. En esta división tripartita, frecuentemente se pone entre paréntesis el carácter científico de las disciplinas filosóficas. 10.3. Ciencias empíricas y formales. Otra clasificación importante de las ciencias subraya la distinción entre ciencias empíricas, que se ocupan de hechos reales, y ciencias formales, que estudian entidades mentales. Las ciencias formales por excelencia son la lógica y las matemáticas. Aunque guardan una relación con la realidad, se centran en el estudio de entidades que solo existen, propiamente, en nuestra inteligencia. La lógica se ocupa de relaciones de razón, por ejemplo, de los argumentos que se utilizan para llegar a unas conclusiones a partir de unas determinadas premisas. Esos argumentos tienen una cierta consistencia objetiva y se aplican tanto en la vida ordinaria como en las ciencias, pero no tienen una existencia independiente. Por su parte, las matemáticas se ocupan de construcciones que se relacionan con las dimensiones cuantitativas. En algunos casos, esas construcciones se originan en la experiencia, pero muchas otras, desde ese punto de partida, se sitúan en un nivel abstracto que tiene su propia dinámica. En ocasiones se ha sostenido que, en último término, la matemática no es sino un aspecto de la lógica, logicismo, aunque esta postura parece demasiado extrema. Las ciencias formales poseen una autonomía propia, pero encuentran múltiples aplicaciones en las ciencias empíricas. Una de las claves principales del progreso de la ciencia experimental moderna es, precisamente, el empleo sistemático de las matemáticas en el estudio de la naturaleza. La formulación de nuevas teorías suele ir de la mano con la formulación de conceptos matemáticos que son necesarios para desarrollarlas, o con el empleo de teorías matemáticas que ya existían y a las que, hasta el momento, no se les había descubierto su importancia para el estudio de la naturaleza. 11. Unidad y autonomía de las ciencias. La diversidad de las ciencias plantea el problema de su unidad, que tiene dos vertientes. Por una parte, la realidad es una, y parece, en consecuencia, que las diferentes ciencias deberían relacionarse en una síntesis única. Por otra parte, el progreso de las diferentes disciplinas ha conducido a una enorme fragmentación del saber, que impide relacionar a las ciencias entre sí. Examinaremos a continuación en qué sentido es deseable y posible conseguir una síntesis de las diferentes ciencias. 11.1. La especificidad de los métodos científicos particulares. Cada ciencia adopta una perspectiva propia. Incluso dentro de cada ciencia, las diferentes ramas y teorías adoptan perspectivas particulares. Como resultado del enorme progreso de las ciencias en la época moderna, asistimos a una fragmentación del saber en múltiples disciplinas. Se comprende, por tanto, que uno de los grandes temas que ha planteado el progreso científico es el de la posible reducción de unas ciencias a otras, entendiendo por reducción, en este contexto, la traducción de una ciencia a otra de diferente nivel. Por ejemplo, la biología se reduciría a la química y a la física si, en último término, los conocimientos que proporciona la biología se pudieran expresar completamente mediante los conceptos de la física y la química. El reduccionismo parece encontrar algún apoyo en la unidad de la naturaleza. En su forma extrema suele presentarse como fisicalismo,
afirmando que, en definitiva, todas las ciencias se reducen, no deberían poder reducirse a la física. El fisicalismo suele tener un cariz materialista. Frente al reduccionismo, el emergentismo afirma que existen niveles diferentes en las ciencias, de tal modo que no pueden reducirse unos niveles a otros. Podemos hablar de emergencia y reducción en dos niveles: en el nivel ontológico, cuando consideramos la emergencia real de sistemas naturales, por ejemplo, cuando investigamos si un átomo es algo más que una mera agregación de partículas subatómicas, y en el nivel epistemológico, cuando consideramos la posibilidad de deducir las teorías de un nivel científico más específico a partir de otras de un nivel más general, por ejemplo, si intentamos reducir la química a la física, o la biología a física más química. En el pasado, la perspectiva reduccionista ha jugado un papel importante en manos del positivismo y del materialismo, ya que era considerada como el método que mostraría que las entidades o teorías de niveles superiores no serían, nada más que, la suma de entidades o teorías de niveles inferiores y que, en último término, todo podría reducirse a sus componentes materiales. Así, en los años de la década de 1930 el reduccionismo ocupó un lugar principal en el programa neopositivista, que intentaba unificar la ciencia por medio de la reducción de sus diferentes ramas a un lenguaje fisicalista. Aunque ese ideal fue abandonado pronto en su versión primitiva, se continuó hablando del reduccionismo como la deducción lógica de leyes o teorías de la ciencia, reducida, o secundaria, a partir de las de la ciencia, reductora, o primaria. La biología sería una ciencia secundaria que se obtendría a partir de física más química, como ciencias primarias, por ejemplo. En esa línea se distinguieron dos tipos de reducción: la denominada homogénea, o no problemática, cuando todos los términos de la ciencia secundaria ya estaban presentes en la primaria, y la denominada discontinua, o problemática, cuando al menos un nuevo término solo existía en la ciencia secundaria. En este segundo caso se proponían modos específicos para relacionar ambas ciencias. Más tarde se introdujeron en las discusiones algunos argumentos que apuntaban hacia un creciente escepticismo acerca de las posibilidades de reducciones deductivas, en los dos tipos de reducción recién mencionados. La conclusión fue que sería conveniente sustituir el término mismo de reducción por el de cuasi-reducción, o explicación parcial, para subrayar las dificultades de una reducción completa. Ahora existe un acuerdo generalizado sobre el valor limitado de los análisis clásicos del problema del reduccionismo. Por una parte, este análisis depende demasiado del modelo deductivo de la explicación científica, que ha sido mejorado al subrayar el papel central de los aspectos conceptuales de la ciencia. Además, el análisis clásico no corresponde adecuadamente a la práctica científica real. La aceptación general de estos puntos de vista pudo comprobarse en la 13ª Conferencia Internacional sobre la Unidad de la Ciencia, cuyo tema central fue el problema de la reducción y la emergencia en las principales disciplinas científicas. Allí se subrayó que, si se toma en cuenta la práctica científica real, reducción significa establecer conexiones parciales entre diferentes niveles epistemológicos, y se señaló al mismo tiempo que esas conexiones pueden adoptar modalidades muy diferentes. En definitiva, puede decirse que el reduccionismo derivacional, que intenta derivar teorías de un nivel a partir de teorías de otro nivel, corresponde a un ideal filosófico que no se adecúa al progreso científico real ni es factible en la práctica. Las construcciones teóricas se formulan a fin de resolver problemas particulares en áreas científicas específicas, y se construyen de acuerdo con los recursos conceptuales e instrumentales disponibles en cada momento. Parece conveniente, por tanto, reemplazar el problema tradicional de la reducción entre teorías por el de establecer relaciones entre ámbitos o áreas de investigación, de modo que el análisis epistemológico se pueda centrar en la gran variedad de relaciones que conectan problemas y soluciones que pertenecen a diferentes niveles naturales y científicos. La existencia de límites en las reducciones epistemológicas implica que también existen límites en las posibilidades de establecer el reduccionismo ontológico, porque una explicación completa de los niveles ontológicos superiores en términos de los niveles más básicos no se encuentra justificada desde el punto de vista científico. Sin embargo, la búsqueda de la unidad de la ciencia estimula la búsqueda de relaciones entre los diferentes niveles y, en este sentido, encuentra su justificación una especie de reduccionismo metodológico, parcial. Algo semejante puede aplicarse a la unidad de la naturaleza, que puede ser considerada como uno de los fundamentos de la empresa científica. De hecho,
los diferentes niveles de entidades y procesos naturales se encuentran interconectados, pero en cada nivel concreto encontramos rasgos específicos que no pueden ser reducidos propiamente a la mera suma de las propiedades que pertenecen a otros niveles. Además, y esto es especialmente importante, los seres humanos son seres naturales que, al mismo tiempo, trascienden el nivel natural. Las dificultades de la reducción son tan grandes que las tendencias actuales que siguen la tradición del reduccionismo se presentan ordinariamente hoy día usando una terminología que evita la utilización del término reducción, incluso negando ser reduccionistas. Usan, por ejemplo, los títulos naturalismo no reductivo o fisicalismo no reductivo. En este contexto, las discusiones actuales que siguen de algún modo la línea de pensamiento reduccionista, principalmente en el ámbito de la antropología, emplean a veces conceptos nuevos tales como el de superveniencia. En resumen, hoy día se suele reconocer que, por lo general, es muy difícil, por no decir imposible, reducir unas ciencias a otras, e incluso unas disciplinas a otras dentro de una misma ciencia, debido al carácter específico de los diferentes niveles de la realidad y a las peculiaridades de las diferentes perspectivas que adoptamos para estudiarlos. Por este motivo, se prescinde del reduccionismo y, en cambio, se subraya la importancia del estudio de las relaciones entre diversas ciencias y disciplinas, con objeto de obtener una imagen unitaria de la realidad. 11.2. El concepto analógico de ciencia. Afirmar que las diferentes ciencias poseen caracteres específicos, que dan lugar a grandes bloques tales como las ciencias experimentales, las ciencias sociales, la filosofía e incluso la teología, equivale a reconocer que el concepto de ciencia se aplica de modo analógico, o sea, de modo en parte idéntico y en parte diverso, a las diversas ciencias. Existen suficientes factores comunes como para aplicar un mismo concepto general de ciencia a las disciplinas pertenecientes a los bloques que acabamos de mencionar. En los 4 casos, ciencias experimentales, sociales, filosóficas y teológicas, se emprende un estudio sistemático, se buscan explicaciones generales y se emplean métodos rigurosos de prueba. Al mismo tiempo, existen diferencias notables, que influyen en las características de las diferentes ciencias. Así, las ciencias experimentales poseen una peculiar intersubjetividad y fiabilidad, porque someten sus hipótesis a un control experimental repetible e intersubjetivo, de ahí el peculiar prestigio de que suelen estar dotadas. Sin embargo, esa fiabilidad solo puede conseguirse, tal como se hace en esas ciencias, si el estudio se centra en torno a pautas espaciotemporales, de ahí que la gran fiabilidad de esas ciencias vaya acompañada por una autolimitación muy severa. A esa voluntaria autolimitación se debe que la ciencia experimental no pueda proporcionar argumentos decisivos cuando se estudian los problemas metafísicos o teológicos relacionados con las dimensiones más profundas de la vida humana. En cambio, la metafísica en el nivel natural y la teología en el sobrenatural no pueden dilucidar sus problemas usando los mismos medios que la ciencia experimental, pero ello se debe a que su perspectiva es más profunda y abarca cuestiones en las que se pone en juego la actitud del ser humano. Puede decirse que, si nos atenemos a su objeto, son ciencias en sentido más profundo que las ciencias experimentales, ya que se refieren a las causas últimas de la realidad. 11.3. El estudio interdisciplinar de las ciencias. Desde múltiples instancias se subraya en la actualidad la importancia de la interdisciplinariedad como medio para superar la fragmentación del saber. Se ha advertido que nunca tanta gente ha sabido tanto acerca de tan poco, para subrayar que la especialización creciente atomiza el saber en su conjunto, de tal modo que ni siquiera resulta fácil la comunicación entre científicos que trabajan en campos vecinos. Además, la búsqueda del sentido exige disponer de una base coherente, que incluya una imagen unitaria del mundo, del hombre y de Dios, y de sus relaciones. Debe advertirse, sin embargo, que el cultivo de la interdisciplinariedad no es tarea fácil, precisamente porque los especialistas de diferentes áreas utilizan sus propios conceptos y lenguajes, y no resulta fácil unificar conceptos y lenguajes diferentes. Además, una mera suma de los conocimientos logrados en las diversas áreas solamente proporcionaría un compendio enciclopédico, no una síntesis unitaria. Existen algunas teorías que sirven de puente entre diferentes disciplinas o ramas de la ciencia. Se trata, por ejemplo, de las teorías morfogenéticas que intentan explicar la génesis de nuevas formas de organización. Entre ellas se cuentan la termodinámica de procesos irreversibles, formulada por Ilya Prigogine,
que explica cómo surgen nuevas pautas espaciotemporales en sistemas alejados del equilibrio, y es citada con frecuencia para ejemplificar los fenómenos de autoorganización, y la sinergética, de Germán Hacking que, en una línea semejante, estudia la formación de nuevas pautas como consecuencia de la sinergia o interacción cooperativa entre diferentes componentes. Estas dos teorías, que pertenecen a la ciencia experimental, son ejemplos de puentes que conectan disciplinas diferentes, y algunos razonamientos de la sinergética se pueden aplicar también en ámbitos como la economía. También pueden mencionarse en esta línea la teoría de catástrofes, de René Tamm, que es una teoría matemática que describe la formación de pautas a partir de ciertas condiciones específicas, y las teorías del caos determinista, que estudian el influjo de las condiciones iniciales en la formación de diferentes tipos de pautas. También se atribuye a estas teorías una gran amplitud y se intenta aplicarlas a ámbitos muy diversos. Teorías como las recién mencionadas son teorías estrictamente científicas que proporcionan nexos que relacionan diferentes dominios científicos. Se trata, por tanto, de teorías que, por sí mismas, poseen una cierta interdisciplinariedad. De hecho, se les concede gran interés precisamente por este motivo, ya que permiten superar la perspectiva analítica, centrada exclusivamente en torno a los límites de cada disciplina particular, para lograr una cierta síntesis de los distintos ámbitos del conocimiento. En algunos casos permiten relacionar el ámbito físico-químico con el biológico, y en otros casos algunas de sus ideas se extienden incluso al ámbito de las ciencias sociales. Relacionan distintos ámbitos respetando, al mismo tiempo, la autonomía propia de cada uno de ellos, no pretenden imponer unas pautas generales uniformes, ni conducen a ninguna reducción de unas ciencias a otras. Es posible aspirar a una interdisciplinariedad más fuerte, que nos facilite una comprensión de los problemas relacionados con el sentido de la vida humana. Si admitimos que existe un desfase metodológico entre la ciencia experimental y la metafísica, incluyendo la antropología filosófica y la teología natural, entonces deberemos admitir también que la reflexión acerca del sentido de la vida exige adoptar una perspectiva estrictamente filosófica, y, en su caso, teológica. Sin duda, deberemos tener en cuenta los conocimientos aportados por la ciencia experimental cuando deseamos obtener una imagen del mundo y del hombre adecuada al nivel del progreso científico en cada momento, pero la ciencia experimental, por sí misma, no nos proporcionará los medios necesarios para abordar los interrogantes más profundos. Se llega a una valoración muy diferente si se adopta una posición cientificista, tal como sucede, por ejemplo, con la interpretación de la unidad de la ciencia en clave sociobiológica, propuesta por Edward O. Wilson. En obras anteriores publicadas en la década de 1970, Wilson había argumentado a favor de la sociobiología, que estudia los fenómenos humanos a través de su base biológica. Más de 20 años después, en una nueva obra, reformula sus ideas colocando, como telón de fondo, el tema de la unidad de la ciencia. En esta obra, Wilson plantea la construcción de un puente entre las ciencias y las humanidades, renovando el antiguo ideal jónico de la unidad del conocimiento y retomando la formulación de ese ideal en la Ilustración. Ese puente se construiría, según Wilson, tomando como base las ciencias del cerebro y la biología evolutiva, y puede ser interpretado como una nueva versión del materialismo fisicalista. En efecto, Wilson afirma que la idea central de su propuesta es que, todos los fenómenos tangibles, desde el nacimiento de las estrellas hasta el funcionamiento de las instituciones sociales, se basan en procesos materiales que se pueden reducir, en último término, a las leyes de la física, por muy largas y tortuosas que sean las secuencias. Se trata de una nueva formulación del reduccionismo materialista y fisicalista, tal como se advierte en muchos otros pasajes de la obra de Wilson. Sin duda, cada persona humana constituye una unidad, en la cual lo material es una parte esencial. Por tanto, el estudio de la base biológica de la personalidad proporciona claves muy importantes para comprender mejor los fenómenos humanos. Sin embargo, esa perspectiva no proporciona una imagen completa del ser humano. Más aún, deja fuera las dimensiones espirituales, que son las principales. Se trata de una extrapolación injustificada que no puede apoyarse en la biología. En efecto, la ciencia experimental no permite decir nada, ni a favor ni en contra, acerca de lo que cae fuera de su perspectiva. En caso de que se insista en presentar esa posición como científica, habría que responder que, por el contrario, tal pretensión es pseudocientífica, es la posición típica, bien conocida,
de quien presenta sus puntos de vista como si estuvieran apoyados en la ciencia, cuando en realidad no lo están. Es posible señalar las fronteras que separan lo científico de lo pseudocientífico. Esto tiene gran importancia si tenemos en cuenta que la pseudociencia ha sido a lo largo de la historia una fuente no solo de confusiones teóricas notables, sino también de actitudes prácticas que han provocado, en no pocas ocasiones, grandes males que han afectado a muchísimas personas, también, y quizás especialmente, en el siglo XX. Podemos establecer conexiones entre diferentes ramas de la ciencia natural, incluyendo también los aspectos naturales de las ciencias sociales. Y podemos prevenirnos frente al cientificismo, señalando las fronteras de la ciencia, para evitar extrapolaciones injustificadas. Parece lógico, sin embargo, aspirar a algo más, a una síntesis positiva que, evitando los peligros de extrapolaciones injustificadas, proporcione una imagen unitaria de la realidad. No se trata de una tarea fácil, y ni siquiera deberíamos esperar que exista una síntesis teórica que, por así decirlo, solo estuviera esperando a ser formulada por un genio y, aprendida, por los demás. Los grandes rasgos de una síntesis práctica están al alcance de cualquiera que encuentre el sentido auténtico de su vida, pero la articulación teórica de los diferentes ámbitos del saber es una tarea compleja que se puede realizar de diferentes maneras que son no solo legítimas sino incluso complementarias. La realidad es muy variada y nuestro conocimiento es muy limitado, resulta lógico, por tanto, que una articulación teórica de los diferentes tipos de saber, que incluya las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, pueda realizarse desde diferentes perspectivas y deba estar siempre abierta a ulteriores precisiones, aunque las grandes líneas de una síntesis de ese tipo tengan un carácter más permanente. Volveremos sobre estas cuestiones más adelante, una vez que hayamos examinado con mayor detalle los métodos y alcance de las ciencias. Ahora analizaremos las relaciones de las ciencias con la religión, para conseguir una perspectiva más completa de la deseada integración del saber. 11.4. El diálogo entre ciencia y fe cristiana. Basándose en la revelación divina, el cristianismo propone una doctrina profunda y coherente acerca del mundo, del hombre y de Dios, mostrando el sentido de todo lo creado a la luz de los planes divinos. Un cristiano que sea coherente con su fe sabe cuál es el sentido de su vida, es capaz de valorar en su justa medida las diferentes facetas de la realidad, y sabe cuáles son sus principales deberes con respecto a Dios, a sí mismo y a los demás. Por tanto, posee una sabiduría auténtica, que va mucho más lejos de la que puede alcanzarse mediante el solo esfuerzo humano. Sin embargo, la fe cristiana no lleva a desechar el esfuerzo de la razón, más bien cuenta con él. La doctrina cristiana contiene verdades que solo pueden ser conocidas a través de la revelación divina, se trata de misterios, en sentido estricto, que superan la capacidad humana, sin que esto signifique que vayan en contra de la razón, por una parte, porque la revelación se presenta como algo razonable, fundado en argumentos inteligibles y profundos, y por otra, porque las verdades reveladas nos elevan a un plano superior, dándonos a conocer realidades que arrojan una poderosa luz sobre nuestra vida. Pero, además, la doctrina cristiana también contiene verdades que podemos alcanzar mediante nuestra razón, pero que son tan importantes que Dios ha querido asegurar que puedan ser conocidas por muchos, con seguridad y sin mezcla de error, gracias a la ayuda de la revelación. Tal es el caso de la existencia y atributos de Dios como creador y fin de toda la creación, de la espiritualidad e inmortalidad del alma humana, y de los principales preceptos de la ley moral natural. Existen, por tanto, ámbitos en los que la ciencia y la fe cristiana pueden colaborar. Las diferentes ciencias, experimentales y humanas, incluyendo las filosóficas, pueden estudiar los fundamentos racionales del cristianismo. Además constituyen un instrumento muy valioso para el trabajo teológico que se propone profundizar en el contenido de la revelación. Por su parte, la fe cristiana proporciona un contexto en el cual la actividad científica en general, y sus logros particulares, adquieren su sentido más profundo. La mutua complementariedad que existe entre la razón y la fe ha sido puesta de relieve con gran fuerza por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, publicada en 1998, que comenzaba con las palabras siguientes: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. En esa encíclica,
Juan Pablo II se propone estimular a la razón humana para que no abandone la búsqueda de las verdades últimas, teniendo en cuenta que el gran progreso conseguido en muchos sectores ha llevado con frecuencia, en nuestra época, a ceder ante la tentación del relativismo y del pragmatismo, desconfiando de las posibilidades de la razón para alcanzar la verdad objetiva. Juan Pablo II estimulaba a cultivar una filosofía que tenga carácter sapiencial, que reconozca la capacidad humana para alcanzar las verdades últimas, y que tenga un alcance metafísico, subrayando que sólo una filosofía que posea tales características será coherente con la doctrina cristiana. En ese contexto, Juan Pablo II se refiere al cientificismo con las siguientes palabras: otro peligro considerable es el cientificismo. Esta corriente filosófica no admite como válidas otras formas de conocimiento que no sean las propias de las ciencias positivas, relegando al ámbito de la mera imaginación tanto el conocimiento religioso y teológico, como el saber ético y estético. En el pasado, esta misma idea se expresaba en el positivismo y en el neopositivismo, que consideraban sin sentido las afirmaciones de carácter metafísico. La crítica epistemológica ha desacreditado esta postura, que, no obstante, vuelve a surgir bajo la nueva forma del cientificismo. En esta perspectiva, los valores quedan relegados a meros productos de la emotividad y la noción de ser es marginada para dar lugar a lo puro y simplemente fáctico. La ciencia se prepara a dominar todos los aspectos de la existencia humana a través del progreso tecnológico. Los éxitos innegables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea han contribuido a difundir la mentalidad cientificista, que parece no encontrar límites, teniendo en cuenta cómo ha penetrado en las diversas culturas y cómo ha aportado en ellas cambios radicales. Se debe constatar lamentablemente que lo relativo a la cuestión sobre el sentido de la vida es considerado por el cientificismo como algo que pertenece al campo de lo irracional o de lo imaginario. No menos desalentador es el modo en que esta corriente de pensamiento trata otros grandes problemas de la filosofía que, o son ignorados o se afrontan con análisis basados en analogías superficiales, sin fundamento racional. Esto lleva al empobrecimiento de la reflexión humana, que se ve privada de los problemas de fondo que el animal racional se ha planteado constantemente, desde el inicio de su existencia terrena. En esta perspectiva, al marginar la crítica proveniente de la valoración ética, la mentalidad cientificista ha conseguido que muchos acepten la idea según la cual lo que es técnicamente realizable llega a ser por ello moralmente admisible. Juan Pablo II subraya que el hombre posee la capacidad de buscar y encontrar la verdad, también las verdades últimas sobre la existencia. Incluso propone una caracterización del hombre en función de su aspiración hacia la verdad. Se puede definir, pues, al hombre como aquel que busca la verdad. La Iglesia no tiene miedo a la razón. Por el contrario, necesita de ella para fundamentar su doctrina, para formularla, para profundizar en ella y para resolver las dificultades que se le enfrentan. Resulta significativo que, en la encíclica Fides et Ratio, los peligros que Juan Pablo II denuncia se encuentran, por lo general, en la línea de la desconfianza frente a la razón, del relativismo y del escepticismo. Incluso la denuncia del cientificismo se debe a que, utilizando extrapolaciones injustificadas, el cientificismo prohíbe la investigación de las cuestiones últimas o decreta arbitrariamente que carece de sentido o que conduce a problemas que carecen de solución. En cambio, Juan Pablo II afirmaba: la lección de la historia del milenio que estamos concluyendo testimonia que este es el camino a seguir. Es preciso no perder la pasión por la verdad última y el anhelo por su búsqueda, junto con la audacia de descubrir nuevos rumbos. La fe mueve a la razón a salir de todo aislamiento y a apostar de buen grado por lo que es bello, bueno y verdadero. Así, la fe se hace abogada convencida y convincente de la razón. La Iglesia Católica reconoce la legítima autonomía de las ciencias en su propio orden. Se ha dado algún conflicto histórico bien conocido, pero debe señalarse que el caso de Galileo, al que siempre se alude en este contexto, es un caso único en el que se mezclaron factores personales, que tuvo lugar en un momento en que era difícil apreciar el sentido de la nueva ciencia que estaban haciendo, y que no tuvo especiales consecuencias en el desarrollo de la ciencia. En la encíclica Fides et Ratio Juan Pablo II citaba textualmente a Galileo, quien afirma que no puede existir contradicción entre la Escritura Santa y la naturaleza, al provenir ambas del Verbo Divino, la primera en cuanto dictada por el Espíritu Santo, y la segunda en cuanto ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios. Galileo, lo mismo que otros grandes pioneros de la ciencia experimental moderna, como Copérnico, Kepler y Newton,
tenía firmes convicciones religiosas y comprendió claramente el error de quienes rechazaban el heliocentrismo basándose en pasajes de la Biblia que no tenían una intención científica. De hecho, se ha reconocido desde perspectivas muy diversas que el cristianismo ha sido uno de los factores que han ayudado al nacimiento de la ciencia experimental moderna. Es fácil descubrir el sentido profundo de la actividad científica a la luz de las ideas cristianas. El hombre, creado por Dios a su imagen y semejanza, tiene la capacidad de conocer la realidad y ha recibido de Dios el encargo de cooperar en el plan divino para humanizar el mundo y convertirlo en ocasión de encuentro con Dios. Puesto que Dios ha creado el mundo libremente, el mundo es contingente y, para conocerlo, es necesario contar con la experimentación. La ciencia es posible porque el ser humano posee unas capacidades únicas que lo distinguen del resto de la creación. En esta línea, Juan Pablo II escribía: el hombre es el único ser en toda la creación visible que no solo es capaz de saber, sino que sabe también que sabe, y por eso se interesa por la verdad real de lo que se le presenta. Nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de su saber. Este es el motivo de tantas investigaciones, particularmente en el campo de las ciencias, que han llevado en los últimos siglos a resultados tan significativos, favoreciendo un auténtico progreso de toda la humanidad. Afirmar la capacidad cognoscitiva humana no significa ignorar que nuestro conocimiento siempre es limitado. Juan Pablo II señala los límites de nuestro conocimiento con estas palabras: el científico es muy consciente de que la búsqueda de la verdad, incluso cuando atañe a una realidad limitada del mundo o del hombre, no termina nunca. 25. La mentalidad científica lleva a la modestia intelectual de quien se encuentra siempre dispuesto a reconocer el carácter limitado y perfectible de su conocimiento, y esa actitud permite superar las dificultades que obstaculizan el diálogo entre ciencia y fe. Por otra parte, Juan Pablo II también aludía a los supuestos de la actividad científica. La capacidad misma de buscar la verdad y de plantear preguntas implica ya una primera respuesta. El hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase absolutamente inalcanzable. Solo la perspectiva de poder alcanzar una respuesta puede inducirlo a dar el primer paso. De hecho, esto es lo que sucede normalmente en la investigación científica. Cuando un científico, siguiendo una intuición suya, se pone a la búsqueda de la explicación lógica y verificable de un fenómeno determinado, confía desde el principio que encontrará una respuesta, y no se detiene ante los fracasos. No considera inútil la intuición originaria solo porque no ha alcanzado el objetivo, más bien dirá con razón que no ha encontrado aún la respuesta adecuada. Vamos a ver, a continuación, que el estudio de los supuestos e implicaciones de la ciencia tiende un puente muy interesante para desarrollar el diálogo entre la ciencia, por una parte, y la metafísica y la religión, por la otra. 11.5. Buscando la integración. A pesar del influjo de la mentalidad positivista, en la actualidad suele reconocerse que el acceso a la realidad se realiza mediante perspectivas limitadas y que es deseable su integración, respetando las peculiaridades de cada una. En este apartado vamos a exponer un intento de integración que puede proporcionar un amplio puente entre la ciencia experimental por una parte, y la metafísica y la religión por la otra. 27. Se trata de una perspectiva que es compatible con otras y no pretende ser exclusiva. Más aún, una de sus ventajas es que proporciona una base amplia que puede servir para desarrollar otros puentes más específicos. El diálogo entre ciencia y teología se está desarrollando rápidamente. Sin embargo, no es una tarea fácil. Si admitimos que existe un desfase metodológico entre ciencia y teología, incluso podríamos preguntarnos qué significado puede tener ese diálogo. Además, la separación entre el mundo de los hechos, estudiado por las ciencias, y el mundo de los valores, que parece ser un ámbito de interpretación subjetiva, amenaza seriamente a cualquier intento de unir ambas esferas. Por si todo ello fuera poco, el naturalismo utiliza una y otra vez a la ciencia experimental para presentar a la metafísica y a la religión como carentes de sentido o inútiles. Sin embargo, nos encontramos en la actualidad en un momento privilegiado para explorar los temas recién mencionados sobre una sólida base. Es posible mostrar que, por vez primera en la historia, poseemos una cosmovisión científica que es, al mismo tiempo, completa y rigurosa, y se encuentra estrechamente relacionada con las ideas de autoorganización, racionalidad, e información. Asimismo, el desarrollo de la epistemología nos permite combinar las perspectivas lógica, histórica y sociológica, alcanzando una visión equilibrada acerca de las capacidades humanas que hacen posible la existencia y el progreso de la ciencia experimental.
Finalmente, el desarrollo de la tecnología basada sobre la ciencia nos ha hecho más conscientes de las implicaciones éticas del progreso científico. Estos tres niveles, ontológico, epistemológico y ético, corresponden a los tres niveles de la ciencia experimental. El análisis de los supuestos de cada uno de estos niveles, y de la retroacción del progreso científico sobre ellos, proporciona indicaciones que comunican con importantes temas filosóficos y teológicos. Existen tres tipos de tales supuestos. El primero se refiere a la inteligibilidad o racionalidad de la naturaleza, puede ser denominado ontológico, y se encuentra estrechamente relacionado con el orden de la naturaleza. El segundo se refiere a la capacidad humana para conocer el orden natural, puede ser denominado epistemológico, e incluye las diferentes modalidades de la argumentación científica. El tercero se refiere a los valores implicados por la actividad científica, puede ser denominado ético, e incluye la búsqueda de la verdad, el rigor, la objetividad, la modestia intelectual, el servicio a los demás, la cooperación, y otros valores relacionados con estos. El progreso científico ejerce una retroacción sobre esos supuestos, ya que los retrojustifica, los enriquece, y los precisa. Dado que esos supuestos son condiciones necesarias para la existencia de la ciencia, el progreso científico es una condición suficiente para su existencia y nos permite determinar su alcance. Visto a la luz de esa retroacción, el análisis de cada uno de esos supuestos puede proporcionar una clave para comprender el significado del progreso científico y, por tanto, su alcance metafísico y teológico. En primer lugar, considerada como actividad humana, la ciencia experimental es una actividad dirigida hacia un doble objetivo, concretamente un conocimiento de la naturaleza que pueda ser sometido a control experimental y, por tanto, sea utilizable para conseguir un dominio controlado del mundo. En este nivel, es fácil advertir que los dos objetivos de la ciencia actúan como supuestos de toda la empresa científica. La existencia y el progreso de la ciencia supone que ese doble objetivo representa unos valores que merecen ser buscados y alcanzados. De hecho, desde el punto de vista histórico, se puede señalar cuando se comenzó a valorar seriamente la búsqueda de ese doble objetivo y la influencia que esto tuvo para el desarrollo sistemático de la ciencia moderna. El análisis de estos objetivos nos lleva al nivel de los valores científicos fundamentales, a los que podemos añadir otros valores que se encuentran asociados al carácter público e institucional de la investigación científica. De este modo, la ciencia experimental se encuentra relacionada con toda una serie de valores éticos, y el progreso científico arroja nuevas luces sobre ellos. En segundo lugar, los métodos científicos suponen que poseemos unas capacidades realmente singulares, que nos permiten formular de modo creativo nuevas hipótesis, y comprobar su validez utilizando argumentos en los que la creatividad y la interpretación desempeñan un papel fundamental. En este nivel, el análisis del progreso científico nos lleva a conocer cada vez mejor nuestras propias capacidades, y nos permite estudiar la singularidad humana de un modo que se relaciona estrechamente con los temas centrales de la antropología filosófica y teológica. En tercer lugar, las construcciones científicas proporcionan una representación del orden natural. La ciencia supone que existe un orden que podemos conocer, aunque sea de modo parcial y perfectible. El progreso científico justifica la validez de ese supuesto, y nos proporciona un conocimiento cada vez más amplio y profundo del orden de la naturaleza. La cosmovisión científica actual proporciona una base muy adecuada para una perspectiva que incluye la finalidad y los valores religiosos, y su estudio proporciona claves interesantes para nuestras ideas sobre el universo como creación de Dios, el hombre como colaborador de Dios, y Dios como el fundamento del ser, de la creatividad y de los valores. Esa cosmovisión incluye lo muy grande y lo muy pequeño, lo viviente y lo no viviente, las dimensiones estructurales y dinámicas de la naturaleza, en una perspectiva coherente y unitaria centrada en la idea de autoorganización. Puede decirse que esta cosmovisión es completa no porque ya conozcamos todo, sino porque incluye todos los niveles de la naturaleza y también sus relaciones mutuas. A la luz de los conocimientos actuales, vemos que el orden natural es el resultado de un gigantesco despliegue del dinamismo natural, en un proceso de autoorganización que culmina en la organización natural que hace posible la existencia de seres racionales. Todo ello nos lleva fácilmente a plantear un mutuo enriquecimiento entre las perspectivas de la ciencia, de la metafísica y de la teología. La ciencia experimental no debería ser utilizada como la base de perspectivas reduccionistas o naturalistas, ya que no solamente incluye un conocimiento acerca de hechos, sino también las condiciones necesarias de ese conocimiento,
que pueden ser consideradas como supuestos cuyo análisis constituye una tarea filosófica y teológica. Desde luego, la ciencia experimental, por sí sola, no permite plantear ni resolver problemas éticos, antropológicos u ontológicos. Sin embargo, el estudio de sus supuestos y de las implicaciones de su progreso conduce a una perspectiva en la cual se pueden establecer conexiones entre el mundo de la ciencia y el de las humanidades. Cada nuevo paso en el progreso científico abre nuevos panoramas y, con ellos, nuevos problemas cuya existencia ni siquiera se podía sospechar previamente. Por este motivo, el progreso científico puede servir para aumentar el sentimiento de asombro y admiración delante del mundo que podemos descubrir y controlar, y ante todo, delante de su creador. Además, cada vez conocemos mejor nuestras propias capacidades y las mejoramos, por tanto, advertimos que somos creativos y que nos convertimos en seres cada vez más creativos, participando de la creatividad divina que es la fuente de todo ser. Y el progreso científico representa una de las expresiones más rigurosas de la búsqueda de la verdad, que es un valor central en la vida humana y va siempre acompañado de un conjunto de otros valores que tienen también un significado ético. Este tipo de puente pertenece al mismo tiempo a la ciencia, por una parte, y a la filosofía y a la teología, por la otra. Pertenece a la ciencia porque el punto de partida de la argumentación está formado por los supuestos generales de las ciencias. Sin embargo, el estudio de esos supuestos trasciende las perspectivas específicas utilizadas en las ciencias, de tal modo que su análisis es una tarea propiamente filosófica que puede servir para conectar la ciencia y la teología. Una ventaja ulterior de este planteamiento es que, al estar basado sobre el progreso científico, no será sobrepasado por el ulterior progreso de la ciencia. Cuanto más avance la ciencia, será más valioso y capaz de ser ulteriormente desarrollado y completado. Solamente dejaría de servir si cesase el progreso científico. En la medida en que continúe el progreso de la ciencia experimental, mantendrá su validez y proporcionará un marco de referencia para nuevas investigaciones.